Ya estamos grabando, vamos a compartir, vamos a buscar el curso. Bueno, este es nuestro, a ver, lo que tengo por aquí. ¿Esto no lo vimos? No. Profe, Profe, no no está está mostrando compartiendo. pantalla. No. ¿Ese mapa no lo vimos? No. No, señor, eso no lo vimos. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, empezamos nuestra tarea. Bueno, la estadística, como les comenté en la sesión pasada con los videos y con ese material que les estuve compartiendo, sencillamente es una disciplina que está presente en todas las actividades eh, humanas eh, y pues mediante herramientas adecuadas, mediante procedimientos adecuados, esto la podemos utilizar como una herramienta muy útil para que nos ayude a tomar decisiones. Normalmente, el ser humano en la vida tiene que tomar decisiones de manera permanente y eso no es fácil. Quizás es una de las situaciones más difíciles en la vida, tomar decisiones de cualquier tipo, personal, afectivas, laborales. Son complicadas, profesionales, académicas, son complicadas, no son fáciles. ¿Ok? Entonces, con una herramienta tan valiosa como la estadística que nos brinda eh, información, sencillamente la estadística lo que hace es mostrarnos información de lo que ha ocurrido históricamente en una situación determinada, las variables que ha tenido y todo ese tipo de cosas con las cuales pues tenemos la seguridad de poder decidirnos a tomar decisiones más documentadas y con menos riesgo, es decir, con menos estrés, con menos estrés. ¿Listo? Entonces, la estadística, la primera parte de la estadística es la estadística descriptiva. La estadística tiene dos ramas, ahorita en este gráfico se lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué quiero para ustedes? Que tomen la estadística como una herramienta para la toma de decisiones con mínima incertidumbre. Es decir, que no tenga miedo de que me equivoque, de que sí estará bien o no estará bien, sino que tenga herramientas para tomar decisiones. Espera un momentico, traigo agua. Bueno, y la estadística existe porque el mundo está lleno de cambios, de variabilidad. Y entonces, como todo no es igual, entonces tenemos que analizarlo para poder tomar decisiones. Entonces, existe porque hay variables. Y la variable la podemos definir como una característica observable o medible en elementos de la población o muestra. Los grupos humanos pueden ser poblaciones o pueden ser muestras
Desde la estadística, esa diferenciación entre población o muestra depende exclusivamente del alcance de la investigación. Cuando nosotros definimos un problema, pues definimos hacia qué elementos me dirijo y de acuerdo a eso, pues si los voy a analizar todos los elementos, estoy ante un caso de una población. Yo voy a sacar una parte de ese conglomerado, que puede ser no solamente de seres humanos, de animales, de procesos productivos. Entonces, estoy trabajando con una muestra, cuando solamente tomo una parte para analizar, cuando no tomo todos los elementos. Aquí hay situaciones, por ejemplo, en las cuales un mismo conjunto de elementos, esas son las poblaciones y las muestras, ambas son conjunto de elementos que se diferencian, que una es de todos los elementos y el otro es una parte sacada de ahí. Entonces, en determinadas oportunidades, un mismo conjunto de elementos puede ser o una población o una muestra, dependiendo el objetivo. Me explico. Si yo estoy interesado en saber algún comportamiento del grupo H1, es decir, ustedes, cualquier cosa que quiera investigar, pero solamente orientado a tomar decisiones y a conocer esas condiciones en ustedes, en los integrantes de este grupo, en ese caso sería una población. Pero si yo los tomo a ustedes, nuevamente a todos, pero lo que voy a obtener sencillamente lo voy a utilizar para generar en todos los estudiantes de tecnología empresarial. Entonces, en ese caso, ese grupo ya no dejaría de ser una población para convertirse en una muestra. Esa variable, como se dice, aquí puede ser observable o medible. Hay variables que yo solamente la puedo establecer mirando. Por ejemplo, los colores. Colores amarillo, azul, rojo, pues yo lo establezco mirando. No tengo ningún problema. Pero hay algunas otras cosas, hay unas otras variables que necesitan medirse porque a ojo nos queda muy difícil. Por ejemplo, estatura, peso de las personas, en los supermercados o en el mercado, el peso de un producto, la velocidad de unos vehículos, las calificaciones. Entonces, hay que medirlas. Hay que medirlas. ¿Listo? Esos datos que se obtienen de las variables se llaman datos. Así se llaman datos. Y los datos son la materia prima de la estadística. Esa materia prima debemos convertirla en información. Hay una diferencia entre datos e información. Normalmente, en algún momento puede que nosotros utilicemos el término indiscriminadamente, indistintamente, pero no. Para llegar a la información hay que pasar por un proceso estadístico para convertir esos datos en información. Ese proceso es recolectar. Empezamos por recoger unos datos. Después de que los tenemos recolectados, pues tenemos que darle un orden. Lo que no se ordena nos queda más trabajo trabajarlo, ¿no? Con obtener información. Después de eso, de que está ordenado, yo puedo construir tablas para mostrar lo que encontramos, o graficar, o calcular parámetros o estadísticos y analizar y concluir. Parámetros o estadísticos son los resultados de estudios, ¿no? Por ejemplo, el promedio. El promedio de calificaciones de, eso es un parámetro, un estadístico. ¿Qué diferencia el parámetro del estadístico? El origen de los datos. Si los datos vienen de una población, estamos hablando de parámetros. Si vienen de una muestra, estamos hablando de estadísticos. ¿Ok? Después de esto, pues sencillamente con esas herramientas podemos analizarlas para concluir y recomendar, para sacar conclusiones y recomendar. ¿Ok? Es decir, tenemos información.
Ok. Esto que hemos hecho aquí, recolectar, ordenar, tabular, graficar, es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva se encarga de eso, de mostrar situaciones que ya sucedieron. Describir significa eso. Entonces, descriptiva viene de describir, que significa contar, relatar, mostrar. ¿Ok? Y la otra rama de la estadística es la estadística inferencial. Esa estadística inferencial utiliza lo que se obtiene en la estadística descriptiva para generalizar comportamientos en las poblaciones. ¿Ok? En la inferencia nosotros no decimos sucedió esto, sino esperamos que suceda esto. En la descriptiva decimos pasó esto a tal hora en tal parte. ¿Ok? En la inferencial no. Esperamos que suceda esto de acuerdo a los datos observados con un error, con un margen de error de las encuestas políticas, por ejemplo, las encuestas de preferencias de equipos deportivos, en fin, cualquier cosa de esas, esto eh, puede ser inferencial o puede ser descriptivo. Bueno, listo. Por favor, cuando alguien necesite algo, una ampliación, algo que no entiende, por favor, no se quede callado. ¿Ok? Listo. Entonces, retomamos aquí las variables. Recuerden que les dije que la estadística existe porque las variables están presentes en el mundo. Y las variables se clasifican en dos grandes ramas. Les dije que pues, algunas cosas las podíamos observar y otras las teníamos que medir. Entonces, las variables que observamos son normalmente cualitativas, no son números, son cualitativas, son nombres, categorías, etiquetas. Por ejemplo, profesiones. Los valores de esa variable serían médico, abogado, administrador, profesor, piloto, embolador, mecánico, recolector de basura, en fin, todas las que nos imaginemos, y cada una de ellas es un dato, es un valor de la variable, es un valor de la variable. Eso es lo cualitativo. Por su parte, las variables cuantitativas se dividen en dos grandes grupos: variables discretas, variables continuas. ¿Qué diferencia o cómo se diferencia una variable discreta de una variable continua? Se dice que una variable es discreta porque no puede tomar cualquier valor, tiene que tomar cierto tipo de valores. Y ese tipo de valores son, en estadística, números enteros. Entonces, para relatar que en un salón hay 30 computadores, ¿hay computadores? ¿Cuántos hay? 30. Entonces, tiene sentido el número 30 porque es un número entero. No pueden haber 28,5 computadores, ni 28,5 computadores, ni 4 y 3/4 pantallas. No, hay 4, hay 5, hay 3, hay 2, hay 5, hay 8. Números enteros, discreta, no tiene otra cosa. Número de hijos por familia, en fin, son números enteros. Y son fáciles de determinar, sencillamente con una tarea de conteo, nosotros establecemos los valores de las variables discretas. Contamos y listo. Por su parte, las variables continuas pueden tomar cualquier valor que pertenezca a los números reales. Recordemos, los números reales están compuestos por varios subconjuntos, que son los números naturales, los números racionales, los números irracionales, los números positivos, los números negativos, los números decimales. Cualquiera de esos es una variable continua, una variable continua. Entonces tenemos peso, estatura, velocidad, temperatura, toda esa cantidad de elementos, toda cantidad de situaciones
que necesitan un instrumento de medición para ser cuantificados son variables continuas. ¿Ok? Entonces nosotros podemos hablar de 3.5 libras de carne. ¿Ok? Podemos hablar de 60.4 kilómetros por hora. ¿Ok? Y así, para tantas otras tareas, la temperatura ambiente, 30 grados, 25.8. ¿Ok? Entonces, esas son variables continuas. Necesitamos un termómetro o un tensiómetro o una cinta métrica o un velocímetro, en fin. Necesitamos herramientas para poderlas establecer. Listo, por arriba les hablé de parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos, ¿cuáles son? Mediana, moda, media, promedio, mediana, cuartiles, deciles, percentiles, rango. Todos estos son parámetros estadísticos. Se dice que es parámetro, les repito, cuando provienen de una población y son estadísticos cuando provienen de una muestra. Pero igual son todos estos. Entonces, la moda puede ser un parámetro o un estadístico. Igualmente la mediana, igualmente el rango intercuartil. ¿Listo? Bueno, ok. Esta- aquí hay algo que no está, que vamos a meterlo ahorita, que es el trabajo con variables cualitativas. Entonces, vamos a escribir algunas cositas aquí. Entonces, el trabajo con variables cualitativas es limitado. ¿Eh? Eh, Quiere decidir por un emprendimiento de eh, comidas rápidas. Y deseamos conocer, determinar las preferencias de los posibles usuarios o clientes. Bueno, entonces se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, entonces, hamburguesa, queso, 30, perro, caliente, 18, pizza, 23, panada, 36, otros. Cuando nos aparecen respuestas con pocas cantidades y variadas, por ejemplo, alguien me quiere decir panzerotti, alguien puede decir otra cosa que le gusta a él. Entonces, eso los agrupamos en una categoría que denominamos otros. ¿Ok? Supongamos que en este caso hay 13 otros. ¿Ok? Listo. Entonces, queremos conocer qué sería lo más adecuado para resolver esa situación. Queremos meternos en ese emprendimiento porque tenemos, eh,
algunos elementos y tenemos conocimiento, nos gusta. Entonces, bueno, vamos a representar esto. Ya hicimos la primera tarea, mire, ya recolectamos la información. Y ya ordenamos también, ya le dimos a esto un carácter de, eh, de, de cómo se hace. Entonces, vamos a ayudarnos con Excel por aquí para mirar el trabajo que vamos a hacer con esto. Bueno, entonces tenemos hamburguesa, perro caliente, pizza empanada, otros. Bueno, entonces, aquí nos van a aparecer ya algunos términos propios de la estadística. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener frecuencia absoluta. F sub I minúscula, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite, que aparece un valor. ¿Ok? Entonces tenemos 30, 18, 23. 30 personas dijeron que prefieren la hamburguesa, 18 el perro caliente, 23 y 36. 23 se inclinan por la hamburguesa, 36 por la empanada y por una opción diferente a esas, 3. Esa es ya nuestra primera tabla. Ya tabulamos algo, ya tenemos una información tabulada. Comienza nuestro trabajo. Total. Entonces, ¿cuántos entrevistamos? Sumamos. Entrevistamos 120 personas. ¿Listo? Entonces, la frecuencia es absoluta, sencillamente nos cuentan eso, cuántos hay. Pero nosotros no podemos analizar, no tenemos todos los elementos de juicio para analizar si, por ejemplo, 23 personas que se inclinan por la pizza son muchos o son poquitos. Entonces, necesitamos otra información adicional. Entonces, esa frecuencia absoluta la podemos convertir en una frecuencia relativa, la cual se simboliza con H sub I. ¿Listo? ¿Y cómo lo establecemos? Dividiendo las frecuencias absolutas de cada valor de la variable entre el total de observaciones. Bueno, ok. Aquí les voy a enseñar a algunos, habrá algunos que ya lo conocen. Como nosotros tenemos que dividir cada uno de esos valores entre 120, entonces vamos a fijar esa celda, dejarla fija. ¿Cómo? Oprimiendo desde 4. Oprimiendo desde 4 y ella me encierra la identificación de la columna entre signo pesos. Eso significa que esa celda está fija. ¿Ok? Ok, listo. ¿Para qué? Para no tener que volver a hacer esta misma operación aquí. Para no volver a hacer esa misma operación ahí. ¿Ok? Sino que, ¿qué hago entonces? Lo que hago es que, como esta celda está fija, ya este divisor está fijo, entonces lo que yo hago es arrastrar la fórmula.
¿Listo? Entonces, ya él me hizo todas las operaciones y no hubo tanta demora, ¿ok? ¿Cómo? Usando las ayudas de Excel, ¿no? Bueno, entonces, vamos a sumar esto para ir sacando conclusiones y aprendizajes. Entonces, la suma de las frecuencias absolutas es igual a la cantidad de elementos con los cuales estamos trabajando. ¿Ok? La suma de las frecuencias absolutas. Y la suma de las frecuencias relativas, independientemente de lo que estemos trabajando, siempre va a ser igual a 1. Ese es un aprendizaje que yo tengo que apropiar. ¿Ok? Es un aprendizaje que yo tengo que apropiar. Bueno, resulta que esta frecuencia relativa no es muy entendible para todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros eso lo podemos convertir en un porcentaje. ¿Cómo? Pues sencillamente multiplicando por 100. Multiplicamos esto por 100. ¿Listo? Y arrastramos. ¿Listo? Y aquí, pues como es apenas lógico, como estamos con porcentaje total, debe ser 100. ¿Listo? Entonces, la pregunta que hice hace rato, ¿será que 23 personas que prefieren la pizza son bastantes, son poquitas? Entonces, aquí con esto ya tenemos herramientas para decir que el 19% de los encuestados prefieren la pizza. Ya tenemos un valor agregado, ya no es solamente no, 23, no. Oiga, ¿eso cuánto es? Eso es el 19% de los encuestados. ¿Ok? Bueno, entonces, listo, ya hicimos, ya completamos nuestra tabla, ya le metimos más información y hicimos un trabajo estadístico. Y ahora vamos a mirar cómo representamos esto de otra manera, cómo nos ayudamos, cómo hacemos más atractivo lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos aquí a insertar un gráfico de barras. ¿Ok? Aquí está. Lo vamos a insertar. ¿Listo? Y nos arroja esto. Vamos a hacerla un poco más pequeña para que no ocupe tanto espacio. Listo. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Por ejemplo, yo me voy a meter en una de estas columnas, clic normal, después de que están seleccionadas, y ve que aquí le aparecen unos botoncitos, están seleccionadas, nos metemos dentro de ellas y le damos clic derecho y le decimos que agregue etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos. Y entonces aquí me complementa mi gráfico, ¿no? Me complementa mi gráfico. El 30% prefiere la hamburguesa, perdón, 30 pues si prefieren la hamburguesa, el por ciento no. 30 encuestados prefieren hamburguesa, 23 pizza, empanada 36. Y ahí ya tenemos el resumen. ¿Listo? De las frecuencias absolutas y la manera mejor de representarlas es con este tipo de gráfico. Recuerden el video que vimos donde la niña nos contaba que no habían gráficos que no eran apropiados para ciertas tareas, ¿no? Entonces, bueno, ahora podemos representar las frecuencias relativas o las frecuencias porcentuales. Vamos a hacer las porcentuales. Entonces, ¿qué hago? Selecciono esto, ¿ok? Y voy a seleccionar el porcentaje. Pero tengo que mantener se- eh, seleccionado. Listo, entonces oprimo la tecla control y selecciono el porcentaje. Y ahí ya me quedan seleccionadas ambas columnas. Y entonces vamos a insertar un gráfico. Y aquí lo ideal es utilizar un gráfico circular. Un gráfico circular. Uy, se me borró esto. Bueno, no, mentira, ahí está. Vamos a seleccionar un gráfico circular y vamos a establecerlo
de este tipo de gráfico. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos, pero vamos a enriquecer un poquito esto, ¿no? Entonces, damos clic en cualquier sitio. Fíjense que él ya me la selecciona. Le doy clic derecho dentro y le digo que me agregue etiqueta de datos. ¿Listo? Y entonces aquí me está diciendo que la empanada tiene un 30%. ¿Ok? Porcentaje. Estoy trabajando con porcentajes. ¿Listo? Bueno, eso es prácticamente todo lo que se puede hacer con la frecuencia, con los datos cualitativos, ¿no? Realmente, desde la estadística descriptiva, eso es lo que se puede hacer con los datos eh, cualitativos. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a copiar esto. Vamos aquí a darle un formato a esto que hicimos. Vamos a, vamos aquí a darle un formato a esto. Borges. No, vamos aquí. Listo, listo. Vamos a llevarnos esto para nuestro documento de Word. Bueno, y entonces, bueno, ok. Bueno, entonces,
Bueno, listo. Ok, entonces miren lo que se puede hacer con variables cualitativas. Listo, hemos convertido estos datos inicialmente en una tabla. Aquí está. Y hemos graficado, hemos presentado gráfico de barras y gráfico circular. Bueno, bueno, entonces ahora vámonos a trabajar con datos cuantitativos. Estas dos ecuaciones que están aquí son las fórmulas para calcular promedios. Las tengo ahí para... Entonces, vamos a mirar el trabajo con variables cuantitativas. Cuando los datos son pocos, podemos intentar, o podemos intentarlo, podemos realizar cálculos con datos sueltos. Es decir, dándole a cada dato el valor de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos estas 7 observaciones, que son unas edades, unas 7 observaciones que son unas edades, y que estamos interesados en calcular algunos parámetros, suponiendo que no es sino esta población. Por ejemplo, mediana, por ejemplo, moda. Entonces vamos a calcular ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos recolectados los datos, y aquí tenemos que hay 7 datos, ¿no? Desde el 1 hasta el 7. Y que los valores de cada dato están aquí, están consignados aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, la mediana para datos sueltos, sencillamente se calcula con esa expresión que está ahí. Al número de datos le sumamos una unidad y dividimos entre 2. ¿Listo? Y obtenemos la posición de la mediana. La mediana es una medida posicional. ¿Ok? Entonces, 7 datos dijimos que habían, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2 y nos dice que la mediana ocupa la posición número 4. No es que sea el número 4, de hecho el número 4 no está aquí. El número 4 no está aquí. Está el dato que ocupa la posición 4. Y entonces, para este caso particular, esta es la mediana, 4. ¿Cómo se define la mediana? Como el dato que deja por debajo de ella la misma cantidad de datos que quedan por encima de ella. En este caso, decimos que la mediana es 4, hay 3 datos por debajo y 3 datos por encima. Este 11 me dejó 3 datos por debajo. 9, 6, 5, 15, por encima igualmente otros 3. 15, 15 o 18. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, no es el valor de la mediana lo que hemos calculado ahí, sino es la posición. Por eso, el valor de la mediana es 11. ¿Ok? Listo. Ahora, en este caso, no tenemos problema porque nuestro número de datos es impar y si le sumamos 1 y dividimos entre 2 nos da un número entero. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un número par de datos y intentamos calcular la mediana? ¿Qué nos da? 8 más 1, 9 dividido entre 2, 4.5. 4.5. El dato 4.5 no existe. ¿Por qué? Porque es una variable discreta, el número de datos. O hay 4 o hay 5. Ok, pero 4 o 5 no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí le hemos agregado un dato 8 que vale 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los dos datos centrales, ¿ok? ¿Cuáles son los dos datos centrales? El 11 y el 13.
El 11 y el 15, perdón. El 11 y el 15, porque el 13 es el resultado. Entonces, los dos datos centrales son el 11 y el 15. ¿Listo? Entonces, 11 más 15 nos da 26. Y 26 dividido entre 2 es igual a 3. ¿Listo? Entonces, esta es la mediana. El promedio de los dos datos que ocupan las posiciones centrales, el 11 y el 15. Pues nos da 13. 13 nos deja por debajo 1, 2, 3, 4 datos y 13 nos deja por encima 4 datos totales. Como ven, es una medida muy sencilla, muy simple, sin ningún problema matemático, sino sencillamente una suma y una división. Y les explico cómo se hace eso. Ahora viene la moda. La moda es el valor que más se repite, lo que más sucede. En nuestro ejercicio la moda es 15 años. Las distribuciones, bueno, entonces, ¿por qué? A ver, miremos a ver los datos. Entonces tenemos 5, 6, 9, 11, 15, 15, 18. Entonces, la moda está aquí. Esta es la moda, es lo que más se repite. Independientemente de dónde esté ubicada. En los datos más pequeños, en los datos más grandes, en los datos intermedios, no importa, lo que más se repite. ¿Ok? Entonces, con relación a la moda, ¿qué pasa? Eh, puede que sea, bueno, primero, puede que la distribución no tenga moda. Puede que en lugar de que hubieran allá 15 y 15, hubiera un 15 y un 16, entonces no habría moda. No pasa nada, las distribuciones puede que no tengan moda, como en ese ejemplo que les estoy colocando. Ahora, que sea unimodal, como en el ejercicio que resolvimos. Que sea bimodal, es decir, que haya más de un dato, que hayan exactamente dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Son dos valores de la variable que se repiten la misma cantidad de veces y es la más grande de todas, ¿no? Entonces, por eso es bimodal. O multimodal, aunque ya multimodal ya pierde la naturaleza de la, de la moda, porque si hay más de dos, tres, cuatro, ya no hay moda, es como si no hubiera moda. No es una inclinación, es una preferencia. ¿Ok? Entonces, por eso, les hago la aclaración de que más de tres ya es como si no existiera moda, porque hay muchos valores que se repiten. ¿Listo? Bueno, ahora viene el promedio o media simple con datos sueltos. Entonces, para calcular el promedio, disponemos de expresiones algebraicas que nos facilitan su cálculo. Si los datos del conjunto corresponden a una población, la fórmula es se llama mu, esta letrica se llama mu, y entonces eso me representa el promedio, y el promedio es igual a la sumatoria de todos los valores, sumatoria de todos los valores, dividido entre el número de valores, ¿ok? El número de valores. Entonces los valores son 5, 6, 9, 11, 15, dos veces, 18. Entonces sumamos eso y dividimos entre el total de datos que son 7. Y entonces obtenemos el promedio que es 11.28 años. El promedio de esos 7 datos, de esas 7 edades, es de 11.28 años. En este caso es un parámetro porque decimos que provienen de una población. Si los datos provienen de una muestra, entonces la fórmula cambia un poquito. ¿Qué cambia? No en el procedimiento, cambia en cómo la nomino, X barra, ya no es mu, sino X barra. Y cómo los nomino aquí, la sumatoria es lo mismo, pero en lugar de utilizar N mayúscula, utilizo N minúscula, que es la forma de representar el tamaño de una muestra. N mayúscula nos representa tamaño de población, N minúscula nos representa el tamaño de una muestra. El valor, el promedio no cambia, sigue siendo el mismo, ¿no? Es únicamente la presentación, la fórmula. Aquí sabemos que proviene de una muestra, y aquí que provienen de una población los datos.
Bueno, promedio para que nos brinden más información debe ir acompañado de una medida de dispersión. Exactamente la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar, para lo cual debemos iniciar por calcular la varianza, que es un paso intermedio para llegar a la desviación estándar. La fórmula de la varianza es igual a la sumatoria de los cuadrados de cada dato menos el promedio, dividido entre el total de datos. ¿Ok? Entonces, el resultado es un dato que está al cuadrado, ¿no? En este caso, el valor que nos dio fue 145.43. Esa es la varianza. ¿Ok? Entonces, dividido entre 7, ¿no? Entonces nos da 20.78 años al cuadrado. Como tengo Excel abierto, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos estos daticos para allá y vamos a mirar cómo nos ayudamos con Excel. 5, 6, 9, 11. 5, 9, 6. 5, 6, 9, 11. 15, 15, 18. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar. Promedio. Entonces, promedio. Vamos a dividir esa suma entre 2. Uy, ¿qué pasó aquí? Entre 2 no, entre 7. 7 datos. Ok, 11.28. Lo que habíamos hecho allá. Ok, estos son los valores de la variable. Listo. Listo, listo. Bueno, ahora, para poder calcular la varianza, tenemos que a cada dato que estamos analizando, restarle el promedio y elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a quitarle a X el promedio. ¿Listo? Bueno, entonces, a este le vamos a quitar el promedio. Como le voy a restar el promedio a todo, lo voy a dejar fijo, lo voy a fijar con F4. ¿Ok? ¿Listo? Y sumamos. ¿Listo? Y aquí vamos a sumar. Como ven, esa suma de diferencia nos da 0. Y 0, pues es un número muy particular. Y matemáticamente nos causa a veces traumas. ¿Por qué? Porque no podemos multiplicar por 0, porque multiplicar por 0 lo que hacemos es anular lo que estamos haciendo, convertir toda la expresión en 0. Y dividir entre 0, no existe la división entre 0. ¿Por qué? Porque el concepto de división es repartir. Es repartir. Y repartir entre 0 no tiene sentido. Por eso en las calculadoras, si usted dice, divídame este valor en 0, le dice, no, no se puede. Error o algo así le dice. Mire, supongamos que voy a esto, a dividirlo entre 0. Me aparece que error, que no se puede, que eso no existe en el computador la opción de dividir por 0. ¿Por qué? Porque repartir no tiene sentido. Entonces, por eso es que
elevamos al cuadrado estas diferencias. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a establecer los cuadrados de esas diferencias. Vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Bueno, esto vamos arriba. Cortémoslo y pongámoslo acá. ¿Listo? Y empecemos. Entonces, más este menos el promedio. Esto. Ese promedio vamos a dejarlo fijo porque también lo voy a restar para poder utilizarlo en los demás renglones. Y ese cuadrado lo vamos, bueno, no le vamos a hacer nada, mentiras. Sencillamente, listo. Vamos a elevarlo al cuadrado, es decir, vamos a elevarlo al cuadrado. C11. ¿Ok? No, esto está mal, esto está mal. Esto no es. Esto no es. Cada valor, las diferencias, la diferencia de cada valor menos el promedio nos dio 0. Entonces, eso lo vamos a elevar al cuadrado. Mira que le hice explicar una cosita aquí, pero eh, vamos a hacerlo más bien de la siguiente manera. Como yo voy a elevar este valor al cuadrado, sencillamente lo que hago es decirle más potencia, potencia, más potencia. Damos doble clic aquí en potencia y él me dice, bueno, ¿qué número va a elevar a una potencia? Este. Entonces me dice, bueno, muy bien, separe con punto y coma. ¿A qué potencia quiere que le demos ese número? Entonces, como es al cuadrado, al cuadrado. ¿Listo? Y como no vamos a hacer operaciones con, entonces sumamos. Si nosotros sumamos esto, ok, listo. Entonces, recordemos la varianza es igual a esa sumatoria dividida entre el número de datos, que son 7. ¿Ok? Listo. Entonces, este cuadrado se calcula precisamente para romper ese 0 para que podamos establecer esa medida de dispersión. Ahora, la más usual de las medidas de dispersión es la desviación estándar. Y la desviación estándar sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de esto y eso me da la varianza. Aquí tenemos los datos que había hecho manualmente. Miren, la sumatoria nos da 145,43 y la varianza 20,78. 20,78, 145 la suma. ¿Ok? Ese es el cálculo. Ahora, eh, resulta que yo puedo ayudarme con las funciones de Excel. Por ejemplo, vamos a calcular aquí el promedio. Entonces vamos a decir más promedio. Promedio. Lo seleccionamos, le damos doble clic
Y él me pide los datos. Los datos son estos. ¿Ok? Promedio. Vean. Ahí lo obtuvimos. Ahora, más varianza de la población. ¿De quién? De estos valores. ¿Listo? Ahora, la desviación estándar. La puedo hacer con la raíz cuadrada del 20 o diciéndole más desviación estándar de la población. La segunda. ¿Ok? Doble clic. Sumamos. ¿Ok? Entonces, ahí les enseñé a calcular el promedio para datos sueltos, tanto con utilizando la fórmula como utilizando la función de Excel. ¿Ok? Bueno. Bueno, ok. Hemos aprendido a hacer estos cálculos con datos sueltos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ah? ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué pasó, Karen? Me dejó aquí. ¿Y se fueron? Hasta ahora todo claro. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que preguntar? No, profe, gracias. Doris, ¿quieres decir algo o no? No, no, señor, todo claro hasta el momento. Juliet, ¿algún comentario? Profe, con respecto a lo que usted nos ha explicado, no, pero sí tengo pues una duda. Pues, Oiga, ¿se o sea, fueron como todos? ¿Me que dejaron en solo? sí, ¿qué es lo que toca hacer en el producto uno, profe? Pero Porque dejaron pues, la extensión conectada. Ay, Dios mío. Bueno, listo. Entonces yo voy a seguir con mi discurso.
Profe, queda pendiente que responda la pregunta de la compañera sobre el producto uno. De paso nos despeja la duda a varios compañeros que tenemos la misma pregunta. Gracias. Juliet, ahora hablamos, no, sí, ahora hablamos de eso. Ya había explicado, ya había dicho, pero bueno, lo repetimos. O lo miran después en el video. Bueno, supongamos que aquí hay un estudiante que está mirando cuatro asignaturas. En esta asignatura sacó 4,5. En esta asignatura sacó 3. En esta asignatura sacó 3. Y en esta asignatura sacó 2,5. ¿Ok? Supongamos que esta asignatura 1 tiene 8 créditos. Esta tiene 5 créditos, 3 créditos y 2 créditos. Entonces, si nosotros calculamos el promedio simple, entonces sencillamente podríamos aquí sumar esto y dividirlo entre 4, promedio simple.
¿Ok? Entonces, promedio simple es más este más este más este más este dividido en 4. ¿Ok? Listo. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos en cuenta los créditos? Entonces, sencillamente, tenemos que empezar eh, Lo que dice aquí esto no está bien. Calificaciones. Aquí estoy mal. Bueno, entonces, créditos aquí. Y calificaciones aquí. Ok. Bueno, entonces, calculamos el promedio simple. Ahora, aquí vamos a colocar la calificación multiplicada por el peso. El peso en este caso son los números de crédito. ¿Ok? Entonces pongámosle aquí igual W. La calificación vamos a poner aquí que es igual a X. ¿Ok? Bueno, entonces, multiplicamos el número de créditos por la calificación obtenida más este por este más este por este más este por este. No, pero aquí no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacerlo por entonces este por este. Sumamos. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a sumar esto. Y vamos a sumar esto. Listo. Promedio ponderado. Promedio ponderado es igual a la sumatoria de cada calificación por la ponderación dividido entre el número de créditos. Promedio ponderado 3,6. No obstante que tiene aquí un 2,5, el promedio ponderado no lo va perdiendo. ¿Por qué? Porque
esa primera asignatura en la cual él sacó 4 o 5 tiene 8 créditos, mientras que en esta asignatura donde él la perdió con 2,5 solamente tiene 2 créditos. Si nosotros hiciéramos esto al contrario, 2 créditos aquí y 8 créditos aquí, fíjense que automáticamente me cambia el promedio. ¿Ok? Entonces la ponderación es un peso que se le asigna a las diferentes eh, eh, factores que estamos calificando. ¿Ok? Por ejemplo, en los procesos de selección hay factores, por ejemplo, experiencia, educación, trabajo en equipo. Hay varios tipos de actividades que tienen ponderaciones diferentes, factores que tienen ponderaciones diferentes. Entonces, eso en los procesos de selección no tiene mucho que ver. En las calificaciones ahí se los estoy mostrando, ¿no? Entonces, eso es un promedio ponderado. Promedio ponderado. Esa es la fórmula. ¿Ok? Bueno. Lo siguiente es el trabajo con datos agrupados. El trabajo con datos agrupados. ¿Ok? Entonces, ¿qué son datos agrupados? Datos agrupados sencillamente es que ya no vamos a tomar cada dato por su valor. Ya no vamos a tomar 5, 6, 9, sino que vamos a establecer una tabla en el cual, por ejemplo, en el primer intervalo vamos a decir que las edades están entre 5 y 14, en el siguiente de 15 a 24, en el siguiente
de 25 a 34, en el siguiente de 35 a 44 y así sucesivamente. Es decir, vamos a establecer grupos de datos, no solamente para un dato, sino que vamos a agruparlos en tablas. ¿Ok? Que lo vamos en tablas, pero esto será nuestro trabajo en la próxima tutoría. ¿Ok? Bueno, ok. Bueno, alguien me iba a preguntar algo con relación al trabajo. Sí, profe, yo le quería preguntar porque pues no sabemos cómo se hace. Alguien me iba a preguntar algo con relación al trabajo.